Es tiempo ya de entrevista aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión, como cada martes, como cada jueves. Hoy con un invitado especial porque lleva muchos años pues dando batalla por el ecologismo en la isla de Tenerife y tiene seguramente muchas cosas que contarnos y que opinar sobre la actualidad informativa. Se trata del geógrafo y portavoz de la Asociación Tinerfeña Amigos de la Naturaleza, Eustaquio Villalba, que ya nos acompaña. Eustaquio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, David. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a Mírame Televisión por invitarme. Hay muchos asuntos de los que me gustaría hablar con usted, pero la actualidad manda. Usted sabe que nosotros estamos muy pegados a la actualidad y nos encontramos en estos días con unas declaraciones que publicaba el periódico El Día, tanto suyas como de un compañero. Y bueno, vamos a ver ese titular del periódico El Día: la declaración del risco caído como patrimonio mundial es un engaño. Bueno, esto sin duda ha generado un malestar entre quienes han impulsado esta candidatura, en este caso desde sobre todo el Cabildo de Gran Canaria, pero me gustaría aprovechar esta ocasión, Eustaquio, para explicar qué es lo que quieren decir con esto. Pues lo que queremos decir sencillamente es que la cueva concreta C6 de Risco Caído, que ha sido presentada como un observatorio astronómico aborigen, un calendario agrícola que guiaba a los habitantes de Gran Canaria en un momento indeterminado, porque no hay ninguna datación, es un observatorio astronómico. Un compañero mío que es arqueoastrónomo, José Barrio. José Barrio, sí. Pues ha demostrado ya en una serie de artículos publicados que no tiene los requisitos que se exigen científicamente para ser considerado un observatorio astronómico. Y estos son básicamente que cualquier observatorio astronómico de este tipo tiene que tener una serie de marcadores que indiquen en los momentos astronómicos que hay que delimitar. Es decir, hasta aquí llega el Sol y es el momento del solsticio y tenemos un pivote o tenemos algo que lo indique. Esta cueva carece de todos esos elementos, en otros sitios sí los hay, por ejemplo en Cuatro Puertas, pero en este caso concreto no. Y por eso nosotros decimos que presentar Risco Caído como un observatorio astronómico es un engaño. Pero no es que lo digamos nosotros, es que en la propia documentación que se envió a la UNESCO, en principio se propuso Risco Caído como observatorio astronómico, la UNESCO le contestó, y así está en la documentación que se puede consultar, que no tenía esos requisitos, que tenían que optar por otra forma para llegar a ser patrimonio de la humanidad, y era un paisaje cultural. Entonces ellos reconocen, el Cabildo en su informe, en su contestación, reconoce que efectivamente se carece, aunque sigue investigando, que aquellos datos para afirmar que sea un observatorio astronómico, y entonces cambiaron la denominación a Risco Caído y las montañas sagradas de Gran Canaria. Nosotros vemos que sí, que aquello es impresionante, la conozco muy bien, yo viví varios años en Gran Canaria y ejercí allí mi labor docente en la Escuela de Magisterio, que como se llamaba en aquel momento, Escuela Universitaria de Magisterio, y conozco bien esa zona y efectivamente merece un reconocimiento no solo a nivel local, sino a nivel internacional como patrimonio, o cualquier otra distinción lo merece. Pero científicamente lo que estamos hablando es de Risco Caído, de la cueva de Risco Caído. Y en concreto esa cueva pues no tiene esos marcadores, lo dice un arqueoastrónomo como es José Barrio, y lo dice el propio Cabildo, la propia institución, cuando reconoce ante la UNESCO que no existen esos datos. No existen esos datos. Yo creo que entiendo, Eustaquio, que tenemos que separar lo que es la propaganda que ha hecho el Cabildo de Gran Canaria, en general toda esta candidatura de Risco Caído, donde sí que se ha defendido o se ha expuesto que tiene un valor astronómico, en este caso la cueva C6, de lo que ha reconocido, entiendo, dentro del propio expediente el propio Cabildo, que entiendo que ha venido a decir lo contrario cuando la UNESCO así se lo ha requerido. Sí, sí, efectivamente ese es el problema. Nosotros, aunque se ha dicho mucho que estamos en contra de Gran Canaria o de que se reconozca los valores que tiene Gran Canaria, nada más lejos de la verdad. Nosotros lo único que decimos que en caso concreto, que es la cueva de Risco Caído, no reúne unos requisitos científicos. Exclusivamente eso, no hemos hecho ninguna otra valoración. Lo que decimos que es un engaño es que se haya presentado y se siga presentando como un observatorio astronómico cuando no tiene esas características. Si nosotros entramos en Internet y hacemos una búsqueda en Google, pues vemos que prácticamente desde hace varios años todas las noticias se refieren a Risco Caído como un observatorio aborigen, que incluso uno de los profesionales, uno de los expertos que lo promueven, pues decía que
que eso demuestra que los aborígenes de Gran Canaria manejaban en su construcción el teorema de Pitágoras y el teorema de Tales, ¿no? Prácticamente nos está hablando de una nueva Alejandría entre los aborígenes canarios, lo cual parece algo fuera de lugar, de contexto y del conocimiento que se tiene de la historia de Canarias. Pero entonces esos expertos o esos especialistas que han apoyado y han estado alrededor de esta candidatura, hay muchos, desde propios técnicos de las corporaciones hasta expertos, digamos, independientes, ¿se han equivocado cuando han defendido esto o a sabiendas de que no era así han defendido una ilusión, digamos, en ese sentido? Yo creo que han jugado a dos barajas, a dos cartas, es decir, han jugado a los dos. Por un lado, ante la UNESCO se ha reconocido oficialmente, y así está la documentación, que efectivamente la Cueva 6 de Risco Caído no es o no tiene, no se ha podido demostrar que sea un observatorio, pero al mismo tiempo ante la opinión pública se ha vendido la idea de que sí lo es. Y eso a eso es lo que nosotros nos referimos que es un engaño, no a que se declare una parte de Gran Canaria que tiene mérito más que suficiente como patrimonio de la humanidad. Por tanto, entiendo también que en cualquier caso esta situación o lo que ustedes están haciendo público no afecta a la declaración de patrimonio de la humanidad. No, nosotros... Porque nosotros cuando no la UNESCO reconoce, o sea, la UNESCO no ha sido engañada, ha sido engañada en todo caso la ciudadanía con la propaganda que se ha Sí, hecho. básicamente la ciudadanía, la UNESCO en el sentido que ha permitido o sigue permitiendo que se siga presentando ante la opinión pública algo como un observatorio astronómico cuando no lo es, pero no tiene ninguna otra mayor responsabilidad. La UNESCO dejó claro que ahí no había documentación científica que permitiera avalar a Risco Caído como un observatorio astronómico. Pasa que esto nos recuerda mucho pues, a otras, digamos, cuestiones o atracciones, incluso turísticas, si me lo permite, o que se explotan turísticamente, como bueno, las pirámides de Weimar, o otras cuestiones que después no tienen una base científica, pero que después se les intenta sacar una rentabilidad económica con ese tipo de cuestiones. El caso de las pirámides de Weimar, que por cierto muchos comentarios a raíz de esta entrevista que nos hicieron en la agencia EFE pues ha salido, es un caso paradigmático de la búsqueda a priori de algo que tú dices es aborigen y es una... Y entonces vas a buscar datos para demostrarlo, cuando el mismo José Barrios había demostrado que no tiene ninguna base científica considerar a las pirámides de Weimar como algo procedente de las civilizaciones aborígenes y mucho menos de Egipto o de cualquier otra civilización más alejada. Lo que ocurre es que aquí al final sí que es verdad que hay un dinero que llega de la UNESCO, entiendo, para que se gestione en base a, digamos, la declaración que se ha hecho oficialmente. No, el dinero no lo suele poner la UNESCO. El dinero de los lugares declarados Patrimonio de la Humanidad lo ponen los países. Lo ponen los países. Sí, básicamente, de hecho, el Cabildo de Gran Canaria ha aprobado un presupuesto anual para todo lo relacionado con Risco Caído de 3,5 millones de euros. Cifra muy considerable teniendo en cuenta que una campaña arqueológica, incluso de las que el egiptólogo de la Laguna lleva a cabo en Egipto, pues estamos hablando de 25.000 o 30.000 euros como mucho. Y aquí tenemos para una parte de lo que es los recursos arqueológicos que contamos en las islas, una cifra que considero desmesurada, pero bueno, ese es el dinero de Gran Canaria y así lo han decidido sus gobernantes. En cualquier caso sí que hay un déficit, digamos, de conservación y de protección de lo que es el patrimonio aborigen. Sí. No sé hasta qué punto, entiendo que esta declaración sí que puede ser positiva en ese sentido. Siempre es positivo que en nuestro patrimonio, el patrimonio histórico, tenga un reconocimiento tanto por las autoridades públicas como por el público en general. Pero evidentemente desde el punto de vista de la importancia como yacimiento arqueológico, desde luego no es equiparable, por ejemplo, que en Lobo se haya encontrado una factoría romana. Es algo bueno, que ha revolucionado el conocimiento de la historia preeuropea de Canarias, y ahí se ha encontrado pues, que había una factoría de romanos que explotaban el murex para tinte. Y claro, eso sí me parece importante, están los restos, se ha hecho exposiciones sobre eso, y creo, otros lugares muy importantes que tenemos en las islas de nuestro patrimonio, y en muchos casos con una conservación bastante deficiente. ¿Le ha llamado a Antonio Morales o a alguien de la candidatura de Risco Caído, a usted o a José Barrios, para hablar de este asunto? No, solo he leído algunas cosas, nada de Antonio Morales, evidentemente el presidente del Cabildo no, de algunos de Julio Cuenca o cosas así, que otras cosas la respuesta que ha dado es un poco, en mi caso, que no tengo
categoría suficiente, dado mi condición de profesor de instituto jubilado, como para tener una opinión relevante sobre esos temas. Pero no hemos recibido ninguna contestación directa a lo que nosotros argumentamos, que ellos mismos han reconocido que aquello no es un observatorio astronómico, y es lo que nosotros afirmamos también, que no es un observatorio astronómico. Para cerrar este asunto, hay un informe del Cabildo de Gran Canaria en el que se reconoce que la cueva C6 de Risco Caído no es un observatorio astronómico. Exactamente. A partir de ahí ya se puede decir, se podrán decir lo que muchas quiera. Cosas, ¿no? Pero ese informe existe y está en el expediente. Sí. Pues muy interesante, Eustaquio, esta visión, porque al final, bueno, siempre recibimos mucha información que llega, pues también desde la propaganda oficial. No cabe duda de que había un apoyo institucional a esta candidatura, de la que todos, yo creo que todos los canarios nos alegramos de ese reconocimiento, pero no quita para que queramos saber, oye, pues la verdad, de ¿no? ciencia, claro, no de otra cosa. Eso es a lo que iba, ¿no? Al final esto es ciencia y esto es... empíricamente es una cosa o no lo es. Sí, exactamente. Pues nada, muchas gracias por eso, pero me gustaría también aprovechar, Eustaquio, que estás aquí para hablar de otros asuntos que tienen que ver sobre todo con la labor que durante años ha realizado la Asociación Tinerfeña Amigos de la Naturaleza, que siempre los hemos visto pues muy pendientes de las grandes actuaciones que se han hecho en nuestro territorio, en concreto en la isla de Tenerife. Empezamos, si le parece, por una cuestión en la que ustedes también han estado muy atentos, que es la de la movilidad en la isla de Tenerife. Ustedes muchas veces se han posicionado en contra de ese sistema de trenes que inicialmente se propuso desde el Cabildo Insular. Ahora, por ejemplo, en La Laguna, o en un municipio como La Laguna, está sobre la mesa el debate de la ampliación del tranvía a Los Rodeos, y a la vez también se ha presentado una iniciativa que es la circunvalación o el bypass en la autopista, en la TF5, con la idea de resolver pues esas agónicas colas que siguen sufriendo pues todos los usuarios de esa autopista. ¿Cuál es la opinión de ATAN sobre estas actuaciones que están centradas en materia de movilidad? Pues lo primero es que los parches no solucionan el problema. Los parches, como ha ocurrido tantas veces, por ejemplo, con el Padre Anchieta, el famoso cruce del Padre Anchieta, cuántas reformas han hecho y siempre está colapsado. El problema es que si tú tienes una isla pequeña como esta, en la que ya hay más kilómetros de coches, si los ponemos todos juntos, que kilómetros de carretera, evidentemente el colapso está asegurado, como ocurre constantemente en nuestra isla. No es cuestión de poner un parche, no es cuestión de un bypass, es cuestión de cambiar el modelo de comunicación, de movimientos, de viabilidad de los ciudadanos en la isla de Tenerife y en otras islas, pero en concreto en la isla de Tenerife. Para eso la única solución que hay son los transportes públicos. Eso está más que estudiado. La geografía de circulación se estudiaba desde hace muchos años, que ampliar las autopistas no eliminaba los atascos, eso se sabe de antemano. Y en una isla como esta, que tenemos un territorio muy limitado, donde no podemos pensar que la solución al tráfico es ir ampliando los carriles de las autopistas, porque vamos, llegaríamos al absurdo. Una autopista de costa hasta arriba, hasta las Cañadas, y los pueblos en medio. Entonces, las autoridades lo que tienen que hacer es que plantearse que la movilidad en las islas requiere un cambio radical, que para muchos nos supondrá un problema, porque estamos acostumbrados a ir con el coche a muchos sitios y a todos lados, y tendremos que cambiar el tipo de movilidad y adaptarnos no ya a la guagua tradicional, sino a las nuevas tecnologías que permitirán un tráfico mucho más fluido, si en vez de ir cada uno en su coche, pues vamos en un sistema de transporte público. ¿Y no encajan dentro de ese sistema de transporte público los trenes o el tranvía? Dos cosas. Los transportes que hay dos tipos. Una cosa es el tranvía, que es un transporte urbano, y otra cosa es el tren. Un tren, y eso también es algo que está muy estudiado, requiere unas distancias mínimas para que sea no solo rentable, sino viable, que funcione. Excepto los trenes de cercanía que unen los barrios de las grandes ciudades, un tren como en una isla de Tenerife, que tendría unos 60 kilómetros aproximadamente, si le ponemos parada, convertimos al tren prácticamente en un tranvía. Pero eso no solo es el problema, sino que supone una barrera entre el litoral y el resto de la isla espectacular. El proyecto que había incluía 15 kilómetros entre túneles, falsos túneles, más los viaductos. Amortizar esa inversión requiere más de 50 años. Por otro lado, si requieres cambiar por lo que sea, eso no lo puedes hacer, cuando las distancias en las islas son más propias de otros sistemas de transporte, en concreto las guaguas, y no me refiero a las guaguas antiguas, me refiero a un sistema de guaguas moderno, con guiados
con GPS, etcétera, etcétera, como digo hoy día, pero muy modernas, que pueden hacer ese trayecto con mayor rapidez y mayor comodidad. El tranvía es una inversión, el tren, perdón, es una inversión enorme, brutal, con un impacto paisajístico y un impacto medioambiental también enorme, y además no conlleva que, por ejemplo, los ciudadanos que se trasladen, por ejemplo, de Tenerife al sur, tengan una frecuencia que es imposible de dar en un tren. Un tren no puede salir cada 10 minutos. Un tren lleva muchas personas y no puedes poner un tren cada 10 minutos, y menos para una distancia tan corta. Entonces, no es algo viable. Si cualquier persona piensa que vive en La Orotava y ponemos tren en el norte, tren en el sur, y que sale de, pues no sé, de La Perdoma, y coge la guagua para ir a la estación del tren, se baja en Santa Cruz, coge el otro tren, llega pues al aeropuerto y ahí coge una guagua para llevarlo a Granadilla, y le sale más caro, mucho más tiempo que si va en su coche, o sea, hay una guagua que directamente lo lleve. Al final lo que parece es que no hay una planificación, un sistema de movilidad. No lo hay. Con una lógica, ¿no? Hay que recordar que cuando se hizo el plan insular de la isla de Tenerife, no tenía previsto tranvía en la ciudad. Cuando el presidente de Cabildo de aquel momento, Ricardo Melchor, planteó la necesidad del tranvía, ¿qué se hizo? Pues un corta y pega. Una nueva edición del plan insular, y de repente aparece una serie, lo del tren allí. Se encajó el tranvía. Se encajó el tranvía, y eso no es la planificación de un sistema de transporte. De hecho, el tranvía donde ha tenido mayor incidencia como medio de transporte es entre paradas, al hospital, a la residencia, pero el tráfico entre Santa Cruz y Laguna no se ha visto muy afectado por el tranvía. Se ha visto afectada la guagua. La guagua ha disminuido enormemente la cantidad que lleva por el tranvía. Y la gente que va o tiene que ir a la laguna, a no ser que el tranvía le quede muy bien, es decir, que se baje y está en el trabajo, pues no le viene nada bien, es decir, que no ha solucionado el problema. ¿Y tiene sentido ahora estos 3 kilómetros que se quieren añadir hasta los rodeos con un coste aproximado de 60 millones de euros? Es gracioso que un aeropuerto como el de Los Rodeos, hasta hace muy poco tiempo, ni siquiera contaba con un servicio de guaguas directo de aeropuerto a Santa Cruz. O sea, algo realmente asombroso. Todos los aeropuertos del mundo lo primero que se preocupan es de tener un sistema rápido y efectivo de comunicación entre la ciudad y su aeropuerto. Sin embargo, en el aeropuerto de Los Rodeos, hasta hace muy poco que han puesto un servicio de guaguas por fin entre uno y otro. Ahora quieren poner el tranvía. Plantea un montón de problemas en una zona ya muy urbanizada, está muy urbanizada, y plantea problemas graves desde ese punto de vista. Ten en cuenta que ya tenemos ahí por allí autopistas, tenemos un montón de infraestructura que habrá que modificar para hacer llegar el tranvía. Yo creo que las guaguas son más rápidas, efectivas que el tranvía. Vamos a irnos hasta el litoral, en la costa de Tenerife, porque allí nos encontramos con una actuación que está siendo muy polémica en el Médano, en La Tejita, ese hotel de La Tejita que se está construyendo, con muchas dudas sobre su legalidad. Con un poquito más hacia el norte llegamos a la zona de la Punta de Abona, en Arico, donde también se está previsto un gran macroproyecto turístico, ocupa casi 2 millones de... 3.000 camas. Sí, son unas 3.000 camas, 4 hoteles, 2 millones de metros cuadrados aproximadamente. Y también ha sido polémico, de nuevo, ese plan especial de las Teresitas, porque incluye, entre otras cuestiones, también un hotel en la zona de la antigua batería militar, en la zona de las Teresitas. Parece que seguimos estancados en el mismo modelo turístico, o por lo menos seguimos debatiendo sobre el mismo modelo turístico. ¿Cuál es la posición que tiene ATAN sobre estas actuaciones en general? Hace años, bastantes años, a finales de los 90, todavía no había empezado Internet. En ATAN editábamos, cuando podíamos, por el dinero, porque costaba mucho dinero, un boletín. No tenía una periodicidad fija, pero era en cuanto teníamos disponibilidad de dinero. Y recuerdo la portada de uno que ponía: Canarias tiene un límite. No caben más. Eso en los 90. Eso en los 90. Yo no he oído a ningún político aquí decir cuántos turistas, cuántos visitantes podemos recibir en una isla como Tenerife. ¿Hasta cuánto? Porque aquí se habla siempre del crecimiento. ¡Oh, qué bien nos va! Parece la época de Frager y Barney y el turista 3.800.000 que le damos un premio por llegar.
Realidad es que tenemos que limitar, no queda más remedio porque tenemos que limitar hasta cierto número la cantidad de visitantes porque no tenemos capacidad de acogida ni infraestructura y además suponen unos gastos enormes de agua, etcétera, etcétera. ¿Qué está ocurriendo? Pues que los nuevos gobernantes, el cambio de gobierno que despertó ilusión, por lo menos entre nosotros, de que podría suponer un cambio, incluso cambiaron el nombre de la Consejería de Política Territorial para hablar de transición ecológica, pero la realidad es que siguen promocionando, amparando y justificando que sigan ocupando nuestro litoral y en algunos casos, como es el de La Tejita, convirtiendo espacios naturales protegidos, reservas naturales, en el jardín de los hoteles, porque es lo que viene a hacer. El hotel está al lado de un espacio natural, metido dentro de su zona de influencia, porque es una zona afectada por la dinámica litoral y las arenas que se arrastran, y sin embargo las autoridades tanto del ayuntamiento como del cabildo como del gobierno, yo no sé lo que están pensando. El caso de Arico también resulta gravísimo. ¿Cómo vamos a aumentar en una isla ya colapsada 3.000 camas más, machacando el poco litoral que nos queda en el sur de la isla? Porque no lo vemos desde la autopista, pero si coges un barco y recorres ese litoral, te quedas asombrado que prácticamente no hay más de 200 metros libres sin que haya casas, ocupaciones de autoconstrucción, etcétera. Incluso recuerdo, porque hice una vez ese viaje precisamente para fotografiarlo, y ver casas de 3 plantas pegadas a la orilla del mar y con un tubo que salía de lo que parecía el baño, que llegaba directamente al mar. Y claro, esto se ha permitido. ¿Por qué se ha permitido esas situaciones? Y hoy tenemos un gravísimo problema de contaminación de aguas residuales, porque ese modelo de ese crecimiento desmesurado nos ha llevado a la situación en la que estamos hoy día. Y la única solución que ellos pretenden es que sigamos construyendo, porque eso crea puestos de trabajo y crea riqueza. Riqueza se ve que para unos pocos, para la mayoría no. Al final ese es el sistema que tenemos, es un capitalismo que se basa, que sus indicadores de mejoría se basan en el crecimiento económico, ¿no? Sí, pero hay una cosa que se sabe desde hace mucho tiempo. Cualquier crecimiento exponencial termina en el infinito. Es imposible mantener un crecimiento exponencial. Por un ejemplo, China se alababa y se envidiaba a todo el mundo porque estaba creciendo antes de la crisis del coronavirus, pues a ritmos casi del 10% anual. Eso significa que el Producto Interior Bruto de China, que es el segundo a nivel mundial, se duplica aproximadamente cada 6-7 años. Se duplica. Ese ritmo es posible, es imposible de mantener. Es decir, sí, ese es el sistema capitalista, pero el sistema capitalista nos está llevando a una situación en la cual el planeta es el que está sufriendo directamente, ya el conjunto del planeta, todas esas consecuencias. Quizás lo más llamativo es que, como usted decía, ha habido un cambio de gobierno. En ese nuevo gobierno incluso hay personas y partidos políticos que nacen de movimientos ecologistas o de personas que han estado vinculados a movimientos ecologistas. ¿Le sorprende en ese sentido que no haya una voz quizás mucho más crítica con estas actuaciones que de momento se manejan con bastante tibieza desde el gobierno? Bueno, yo en concreto Podemos, que es lo que está en el gobierno, pues me dejó asombrado porque en el Cabildo, por ejemplo, apoyan todo este tipo de construcciones, por lo menos no se les ha oído y el Cabildo las ha aprobado, el presidente del Cabildo así lo ha dicho. En el gobierno, Manuel Marrero, diputado de Podemos, le he oído despotricar contra esta situación, contra el Hotel de La Tejita, contra el puerto de Fonsalía, etcétera, etcétera. Y en el gobierno pues no opinan porque eso no está en el pacto. Claro, eso es utilizando su propio lenguaje propio de los viejos partidos que tratan de engañar a la opinión pública, pero no hay nada peor que no tener una posición clara sobre elementos claves, porque son elementos claves para la supervivencia de la isla. Al final, elementos claves, y lo nombraba usted, el puerto de Fonsalía, que se vende como una infraestructura completamente necesaria, pero que al final lo que viene es, o se plantea para resolver un problema de otra infraestructura como es el puerto de los Cristianos. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes? Bueno, lo primero es que en el puerto de los Cristianos no está colapsado. No hay ningún argumento, eso está demostrado, los datos lo dicen, no está colapsado. ¿Ese es el argumento oficial, que está colapsado? No. Eso tanto los ingenieros del Colegio de Ingenieros, con los que he hablado para informarme, como otros expertos que lo dicen, no está colapsado. Lo que está colapsado
los accesos al puerto. Pero eso es un problema que se creó. Yo incluso recuerdo una discusión con el que entonces era alcalde de Arona, el José Barrio, en que le criticaba que se permitiera urbanizar debajo de la montaña La Chayofita, es decir, de la salida del muelle, cuando se hizo la playa Las Vistas, porque iban a impedir el tráfico con el muelle. Pues, entre otras cosas, no dijo lo del no a todo, pero vamos, que nos oponíamos al progreso. Manolo Barrio. Manolo, José Barrio no, perdón. Sí, Manolo Barrio. Al final toda esa zona de la Chayofita se urbanizó. Se urbanizó y ahora tenemos un problema que los camiones que van o vienen de La Gomera tienen que pasar por una calle donde pasan una serie de turistas con sus niños y los utensilios de playa y tienen que estar esquivando ese tráfico. Eso es absurdo. Y luego, por otro lado, que se desplace el puerto a Fonsalía, con respecto a la comunicación con las otras islas, no supone nada, no ganas nada. Da lo mismo salir del puerto de Los Cristianos que salir del puerto de Fonsalía. Vamos, la diferencia es 5 o 6 minutos, podría ser. Para el Hierro o La Palma, evidentemente, no significa ninguna mejora. Y el impacto ambiental es brutal. Es brutal porque encima es la zona donde tenemos uno de los atractivos turísticos más importantes de la isla, que son las colonias de calderones y de otros mamíferos marinos. No es un puerto que resuelva nada, presenta una superficie, una isla artificial 5 veces mayor que el puerto de Los Cristianos, incluye hasta diques para los pescadores, y los pescadores dicen que no le hacen ninguna falta, que ellos no se van a ir de Playa de San Juan o de Alcalá para irse o más puertos deportivos. En la zona ya hay varios puertos deportivos y lo único que consigue es desplazar el tráfico y colapsar el tráfico hasta Los Cristianos y con mayor duración. Es decir, si yo voy a La Gomera, llego antes a Los Cristianos, evidentemente que al puerto de Fonsalía. Al final, para concluir, Eustaquio, teniendo en cuenta que los gobiernos cambian, pero los proyectos son los mismos, ¿quiere eso decir que quienes nos están gobernando no son los políticos, sino los empresarios? Pues en muchas ocasiones sí, y eso es evidente que se ha demostrado. Los casos en que ha llegado a juicio, han llegado a los tribunales, por ejemplo el caso de las Teresitas, etcétera, pues ha demostrado claramente que hay una coalición de intereses entre ciertos empresarios y ciertos políticos, pero lo grave no que pueda hacer, eso sería normal. Pero el problema es que lo que hacen es quedarse con el dinero público y hacer sus grandes negocios, como ha ocurrido en otras partes de la isla, pero concretamente, y por eso han sido condenados en la playa de las Teresitas. Nosotros agradecemos que siga habiendo voces críticas y que estén fiscalizando lo que se hace también desde posiciones ecológicas, como desde la asociación de ATAN, en este caso de usted mismo, como persona y experto que además pues intenta mantener una voz activa en este sentido, ¿no? Sí, ATAN tenemos casi, ahora el próximo año cumplimos medio siglo de existencia, es decir, somos la asociación más veterana, por supuesto, de Tenerife, de las más veteranas que están en activo en España. Es una asociación que ha sobrevivido por razones básicas, somos totalmente independientes. No apoyamos a ningún partido político, aunque sus representantes hayan sido socios nuestros, y mantenemos esa actitud independiente que en los últimos años, desde hace ya muchos años, nos ha llevado también a no vivir de las subvenciones, sino de la modesta cuota de 20, 30 euros, lo que cada uno pueda dar anual, que paga nuestro socio, y lo suplimos con el trabajo voluntario de los socios, y eso nos ha permitido sobrevivir. Nosotros somos totalmente independientes y no participamos del juego político, sino que participamos en la sociedad de manera democrática para tratar, contribuir a mejorar la situación de la sociedad. Pues Eustaquio Villalba, se agradece esa independencia y también se agradece que haya estado aquí con nosotros para hablar sin tapujos de todos los asuntos de actualidad que hemos considerado oportunos. Muchas gracias a Mírame Televisión por contar con nosotros. Gracias. Eustaquio Villalba, portavoz de ATAN, como decía, una asociación que a punto de cumplir medio siglo y que se mantiene gracias, entre otras cosas, a esa independencia que le dan, pues en este caso, las aportaciones de sus socios. Nosotros nos despedimos, seguiremos muy pendientes de todo lo que ocurre con todos los asuntos de actualidad que hoy hemos tratado. En esta entrevista nos vamos, eso sí, semana de carnavales. Nosotros estaremos la próxima con más entrevistas el jueves antes de la piñata del carnaval, y no se lo pierdan porque estará con nosotros en principio la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, que también tiene muchas cosas que contar. Les espero, que pasen un feliz carnaval.